Cepeda, quien me da gusto, Damián Cepeda, perdón, a quien me da mucho gusto saludarle, y además colaborador de este espacio de Fórmula Noticias con Juan Becerra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación, Damián? ¿Qué tal, Michelle? Me da mucho gusto en saludarte antes que nada. Y bueno, la verdad es que no puede uno más que lamentar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Me parece que es el escalamiento de un ambiente en donde se ha estado incitando mucho el odio. Y me parece que ese tipo de circunstancias, desgraciadamente en los países, eventualmente acaban en este tipo de actos. Yo puedo entender, por supuesto, todos entendemos que ningún tipo de violencia debe de ser tolerada y que por supuesto que no está bien que ciertos casos extremos estén llevando a cabo acciones pues de quema de cosas y demás, pero me resisto a pensar que eso sea la mayoría de las personas que se están manifestando. Me parece que todo esto inicia pues por un sentimiento de persecución, ¿no?, que tienen nuestros compañeros que viven en Estados Unidos y que se sienten que hoy están atacados pues por este tipo de actos que está llevando a cabo el gobierno, que está endureciendo la política migratoria, que está haciendo redadas, y creo que dentro de la vía pacífica muchos mexicanos o mexicanos americanos ya también, porque a lo que he visto en medios de información, también quienes participan en muchos casos incluso ya son ciudadanos americanos que están nacionalizados, pues salen y protestan ante estas medidas. Y creo que siempre o en ocasiones, desgraciadamente, hay grupos extremos dentro de estas manifestaciones que generan estas condiciones, sumado a los ataques que hemos visto de parte de la propia autoridad, que ha endurecido, digamos, su reacción. Pues bueno, vemos todas estas imágenes muy lamentables que no puede uno más que rechazar y lamentar. Yo lo que desearía es que en el tiempo más pronto posible se pueda restablecer la paz, que no se utilice este tipo de tensión, este tipo de actos, pues para exacerbar, ¿no?, un discurso que vaya en contra de los migrantes, y sobre todo que el gobierno de México pueda entablar con el gobierno de Estados Unidos pues vías de diálogos para encontrarle salidas pacíficas a este asunto. Hoy lo que vemos es un conflicto también político, Michelle, entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal, en donde pues al igual que aquí en ocasiones pues hay posturas muy radicalizadas, ¿no?, de distintos lados. Y qué bueno que lo mencionas. Déjame hacerte esta pregunta, sobre todo por las narrativas que están nadando en las redes sociales y que son importantes porque vienen de los mismos políticos que escriben en las redes sociales y que se preguntan y responden o pelean así directamente. Porque esto se da después, o horas después, Damián, de este debate, esta discusión, este pleito que tenían Elon Musk, sin duda el segundo más poderoso en Estados Unidos, y esta separación, división que se da con el presidente Donald Trump. ¿Tiene cabida esta narrativa también en lo que está ocurriendo? Fíjate que yo esa sí no la veo, Michelle, te lo digo tal cual. Yo creo que ellos están en un conflicto que tiene que ver con pues otras cosas, diferencias de ellos, pero cuando menos a lo que he visto, incluso este personaje pues ha estado rechazando lo que está pasando ahí a nivel local. Hay que recordar que este tema, el tema de las ciudades santuario y de la acusación, digamos, de gobiernos republicanos a los gobiernos demócratas de ser demasiado permisivos, ¿no?, y de fomentar de alguna manera, ¿no?, el que se fueran a su país y a estas zonas más migrantes, fue tema de conversación y de debate en la elección presidencial. Si me apuras, yo creo que uno de los principales, Michelle, por lo que estaba pasando pues precisamente en Los Ángeles, en San Francisco y en algunas otras ciudades. Recordarás que incluso algunos gobernadores republicanos hasta enviaron en transportes a migrantes así es, a las ciudades, ¿no?, de estos como la de Nueva York, ¿no?, que además resultó después como una crisis. Oye, Damián, déjame hacerte esta pregunta. Es un tema que creo que ya tiene historia, Michelle, lo que te quiero decir, que creo que está llegando al punto de ebullición ahorita. Sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Y cómo debe ser el actuar del gobierno de México, sobre todo cuando se trata de personas que por decisión desde hace muchísimos años pues se van por una mejor calidad de vida, por a lo mejor alguna situación complicada que salieron de su estado, de su ciudad y deciden encontrar su hogar en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo debe ser el actuar de México? Porque muchos esperarían a lo mejor una presidenta pues, más agresiva, pero se nos olvida que justamente tenemos una frontera
opera, Damián, auditorio, y que en otro lado se toman decisiones, pues es un país autónomo, ¿no? ¿Qué papel debe jugar México, sobre todo cuando se trata de migrantes mexicanos, pero donde no podemos intervenir físicamente? Mira, primero en este momento de crisis, solidaridad y atención, o sea, los consulados atendiendo, pues, ¿no? A todas las personas que necesiten una ayuda. También la recomendación de qué hacer en caso de verse en el tema de la situación legal, ¿no? Una detención o demás, y asesoría al respecto. Pero segundo, sí, el tema de fondo es por qué hemos llegado a este momento en términos de la migración. En efecto, nadie migra o muy poca gente migra por gusto, pues, ¿no? Es un fenómeno de expulsión que se está dando, pues, en nuestro país por no tener las condiciones adecuadas. Entonces, sí tenemos que hacernos cargo de eso. Uno, dos, yo sí creo que la relación con Estados Unidos se ha venido complicando en tres aspectos: seguridad, economía y migración. Si bien es cierto, ha disminuido el flujo de migrantes, me parece que el gobierno de México no ha logrado tener esta relación como de confianza, de diálogo de alto nivel que pueda encontrarle alternativas, porque la alternativa sería la migración legal ordenada, ¿no? O sea, sí, por supuesto que cualquier país tiene derecho a poner sus propias reglas, eso lo entiendo perfecto, pero también hay un fenómeno en donde Estados Unidos demanda mano de obra, y en ese sentido me parece que el camino es la regulación de la migración legal, y el gobierno de México creo que tiene que tener una actitud mucho más proactiva. Y por último, me parece a mí que tienen que cuidar mucho la línea discursiva. Hoy vemos en redes, no estoy diciendo que sea tal cual lo que haya querido decir en su momento la presidenta, pero sin duda hoy se están sacando de contexto algunas declaraciones en donde ella hace llamados a movilización. Claro, y demás, las movilizaciones, así es. Exacto, claro que se refería aquí, pues, ¿no? De y algunos lo retomaron, de hecho, Damián, en Estados Unidos. Ahorita hablaba de los creadores de contenido que han tomado esas declaraciones para asegurar que fue ella la que promovió estos discursos, incluso de verdad que se están manejando de una forma muy irresponsable. Damián Cepeda, exdirigente. Sí. Perdón, ¿sabes qué, Michelle? Sí, yo sí quiero decir que creo que el contexto en el que los dijo no fue ese, pero sí creo que tiene que servir de ejemplo de que en Estados Unidos estos temas son el tema del día a día del debate nacional, y tiene que el gobierno estar a la máxima altura, con mucha responsabilidad y profesionalismo, porque en efecto cualquier declaración mal puesta puede ser sacada de contexto y utilizada en este debate de muy alto contenido, de a veces posturas radicales que existen en Estados Unidos sobre ciertos temas. Igual pasa con el crimen organizado acá, es que realmente hay mucha gente que está convencida en Estados Unidos que aquí se ha sido muy permisivo por parte del gobierno y que no se ha combatido al crimen. Digo, en eso yo sí coincido, ¿verdad? Creo que le ha faltado mucho al gobierno. A lo que voy es, estamos en un momento muy delicado y el gobierno de México tiene que estar en el máximo nivel posible. Hoy, solidaridad, esperemos que regrese la paz a Los Ángeles, pero mañana tenemos que de manera proactiva tratar de ayudar a distender ese conflicto que existe en Estados Unidos. Bien, y por último preguntarte, Damián Cepeda, y sobre todo te lo pregunto como exdirigente nacional del PAN, ¿cómo ves el actuar y la reacción de la oposición en nuestro país ante este tema? ¿Deberían o no unirse al gobierno, a los mexicanos? ¿Cómo debería ser su postura? Yo creo que solidaridad ante México y los mexicanos, eso sin duda. También rechazo a los actos extremos de grupos de interés, que yo estoy convencido que eso pasa en muchas manifestaciones, no representa a todos, y yo me niego a pensar que eso representa a la mayoría. Y ahorita ayudar todos, ya llegará el momento de debatir. Lo que sí es que también tenemos que exigir pues que el gobierno esté a la altura, y a veces siento que el gobierno simplemente está ausente de estos temas y se han venido complicando. Así. Damián, yo ya casi me voy a la pausa, pero no me voy a ir sin, pues obviamente, preguntarte sobre la salida de Juan Manuel Oliva, que renunció al PAN tras décadas de militancia. Pues mira, yo la verdad siempre lamento mucho cuando alguien que tiene una trayectoria sale, cuando cualquier persona, suelo escribirles, incluso a muchos de ellos haya tenido yo no buena relación, un poco pues para preguntar qué fue lo que pasó y tratar de encontrar pues qué le está faltando al partido, ¿no? Para mantener a sus liderazgos. Sin duda creo yo que hace tiempo tenemos una crisis fuerte que ha venido digamos traduciéndose en derrotas, ¿no? En gobiernos estatales. Acuérdate, la dirigencia pasada pues se la entregamos con 11 gobiernos estatales y la entregó con 4. Hoy yo veo que está haciendo un esfuerzo la dirigencia nueva
por tratar de volver a tener ese debate interno, tratar de encontrar un nuevo camino, pero Bien. me parece que nos tenemos que apurar porque se nos Sí. está yendo el tiempo. Hoy Así yo es. te resumo diciendo, el PAN o se reinventa o muere como opción política de cara al futuro. Yo espero y Bien. voy a ayudar a que se reinvente. Damián Cepeda, gracias por esta charla y estamos en comunicación entonces. Con mucho gusto. Saludos, Gracias. Michelle. Gusto saludarte. Damián Cepeda, ex dirigente nacional de PAN y colaborador más de este espacio en Fórmula Noticias. Es tiempo de irnos a una pausa y hablando de crimen organizado, nada más cierro antes de ir.